Shalom a todos, bienvenidos a este espacio, soy el profesor Ahmed Naharwadi. Continuamos estudiando el tema de la doctrina una vez salvo, siempre salvo. Ya estuvimos repasando sobre los textos básicos de la defensa de la doctrina una vez salvo, siempre salvo. Ahora vamos a pasar a la parte de la salvación condicional. Es decir, para ser salvo se necesitan ciertas condiciones. Una persona que ha aceptado a Yahshua como su salvador personal, en algún momento de su vida puede perder luego su salvación y morir en una condición perdida. En otras palabras, un seguidor del Mashiach puede perder su salvación al abandonar la fe. En el estudio anterior estuvimos notando que muchos cristianos, muchos seguidores del Mashiach, influidos por las doctrinas calvinistas, rechazan la noción de la salvación condicional. Ellos creen que una vez salvos, siempre salvos. Y para sustentar su creencia, apelan a textos que al estudiarnos minuciosamente invalidan esta creencia. Ahora, en este momento, deseo considerar más profundamente algunos pasajes bíblicos que enseñan claramente que la salvación está condicionada a la obediencia. Y también hay una advertencia de la posibilidad del fracaso espiritual. En la Biblia, las bendiciones materiales y espirituales dependen de la relación de la persona con Yahweh. Para los israelitas, a quienes Yahweh había elegido como su pueblo especial, les dice en Deuteronomio 28, 1 y 15 lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim se exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y todos los estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El pueblo escogido por Yahweh era libre para obedecer o para desobedecer. Su repetida apostasía con el tiempo llevó a Yahweh a reemplazar este pueblo con los gentiles, es decir, por los que no eran judíos. Y esto muestra que Yahweh puede rechazar a sus escogidos, puede rechazar una nación, y lo hace si demuestran ser infieles permanentemente. Los gentiles no tienen mayor garantía que los judíos de que Yahweh continuará usándolos para cumplir su misión independientemente de su respuesta a Yahweh. El apóstol Shaul, el apóstol Pablo, nos dice que los judíos en Romanos 11, 20 y 21 por su incredulidad fueron desgajados, arrancados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Yahweh no perdonó las ramas naturales, Israel, así tampoco te perdonará. La Biblia contiene constantes advertencias en contra de la autocomplacencia. El sí condicional de Deuteronomio capítulo 28 encuentra varios paralelismos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Por ejemplo, Juan 15 versículo 10 dice: si obedeces mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15 versículo 6 dice: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Otro texto, Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos partícipes de Yahshua, si es que nosotros retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os he mandado. Colosenses 1:21 y 23, ahora os ha reconciliado, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros y de la esperanza del evangelio que habéis oído. Esta muestra de pasajes bíblicos basta para demostrar que nuestra salvación está condicionada a nuestra continua respuesta de fe con el Salvador. La Escritura enseña claramente que es posible que los creyentes caigan de la gracia salvadora y que pierdan la salvación. Esta enseñanza se encuentra en dos conjuntos de pasajes que hablan acerca de abandonar. Primero, están los textos que advierten directamente en contra del abandono del creyente. Y segundo, están los textos que hablan que solamente los que continúan creyendo hasta el fin, ellos van a ser salvos. Hay un ejemplo de advertencia en contra de caer, se encuentra en Gálatas capítulo 5 versículo 4 que dice: de Yahshua os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los Gálatas habían recibido gozosamente el Evangelio, fueron justificados por la fe y recibieron el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Gálatas 3 del 1 al 5. Pero sin embargo, Pablo les dice a los primeros seguidores del Mashiach, a los convertidos: os desligasteis del Mashiach, de la gracia habéis caído, Gálatas 5:4. El significado es claro.
Los que habían sido verdaderos creyentes y seguidores del Mashiach ahora corrían el peligro de caer y ya no seguir siguiendo al Mashiach. Si una vez salvo, siempre salvo fuese verdad, entonces las palabras de Pablo no tienen sentido y la profunda preocupación por la caída era innecesaria. En la Biblia abundan las evidencias acerca de la posibilidad de caer, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y no sea que nosotros nos deslicemos, porque la palabra dicha por Yahweh y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Adón, no fue confirmada por los que oyeron? He leído Hebreos 2 del 1 al 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim viviente. Antes exhórtense los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto es Hebreos 3 del 12 al 14. Ahora, sobre esta base, es ilógico concluir que una decisión de fe tomada hoy va a afectar irreversiblemente el resto de nuestra vida. Un segundo conjunto de pasajes bíblicos nos advierte sobre la posibilidad de caer y a la vez nos enseña que solo los creyentes que siguen creyendo, confiando en el Padre hasta el fin, van a ser salvos. Voy a citar algunos textos. Yahshua dijo a sus discípulos: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. Yahshua repitió la misma enseñanza al final de su discurso profético cuando él dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Leí Marcos 13:13. Estos textos están admitiendo con claridad la posibilidad de caer permanentemente. La advertencia de Yahshua desacredita totalmente la creencia popular de que un creyente que es salvo una vez es siempre salvo. Estos textos están probando que la salvación presupone un constante compromiso de fe con Mashiach y obediencia hasta el fin de los tiempos. Anteriormente nosotros notamos que el apóstol Pablo está expresando la misma enseñanza en Colosenses capítulo 1 del 21 al 23 cuando dice así: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados en la fe y sin moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído. En el libro de Hebreos también nosotros encontramos una clara exhortación a resistir hasta el fin cuando dice Hebreos 3 del 12 al 14 lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim viviente, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Yahshua, con tal de que retengamos hasta el fin nuestra confianza de principio. O sea, cada uno de estos pasajes enseña lo mismo. Tú eres creyente ahora, pero ten cuidado porque existe la posibilidad real de que puedas caer. Recuerda, solo los que continúan creyendo y obedeciendo el evangelio hasta el fin, ellos van a recibir la vida eterna. Si la creencia popular de una vez salvo, siempre salvo, fuese cierta, fuese verdadera, entonces todas las advertencias acerca de la posibilidad de rechazar la fe son engañosas y están equivocadas. Es que la Biblia deja claro que existe una constante posibilidad de que los creyentes deserten de la fe. Es una realidad llamada apostasía. ¿Y qué significa apostasía? Apostasía viene de un verbo griego que significa perder el rumbo. Es como cuando usted desata un barco que está anclado en el puerto, le quita la soga y lo suelta, el barco se va a la deriva. Esto es lo que significa apostasía: viajar sin un rumbo, irse a la deriva. Pues si una persona está bien con Yahweh y a mañana apostata, ¿puede un apóstata estar salvo? Imposible, hermano. Para entender esto no hay que ser un doctor en teología. Esto es fácil, esto es muy fácil de entender, hermano.
En la vida del seguidor del Mashiach no hay cabida para la autocomplacencia. El apóstol Pablo mismo nos está advirtiendo y considera la posibilidad de perderse cuando él dice en 1 Corintios 9:26 y versículo 27, dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser reprobado. Ahora, si Pablo podía sentirse inseguro con respecto a su salvación eterna, sería presunción si alguien pensara muy diferente. No tenemos nada que temer mientras vivamos en constante dependencia del poder de Yahweh, pero no necesitamos ser conscientes de la tentación de volver a la autosuficiencia independiente de Yahweh. El problema no es que a Yahweh nos abandone en una forma caprichosa, sino que somos nosotros deliberadamente los que escogemos apartarnos del Creador, y de ahí que el libro a los Hebreos pone el relieve y el principio de apartarnos de Yahweh, como dice Pablo, porque es imposible que los que una vez fueron hijos y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Yahweh y los poderes del siglo venidero y recayeron, siendo otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Yahweh y exponiéndolo al vituperio. He leído Hebreos 6 del 4 al 6 del apóstol Pablo. El pasaje claramente habla de los creyentes que han experimentado las bendiciones de la salvación, el poder del Ruach HaKodesh y la bondad de Yahweh, y es debido al privilegio que tuvieron de participar del Ruach HaKodesh y de gustar de la buena palabra de Yahweh, que es imposible restaurarlos a una relación salvadora con Yahweh si cometen apostasía. Una enseñanza similar se encuentra en Hebreos 10, 26 al 29, cuando Pablo dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a todos los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Yahweh y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? En este pasaje se nos está diciendo que los creyentes que recibieron el conocimiento, la verdad, aceptaron a Yahshua y fueron santificados por su sacrificio expiatorio, van a afrontar un juicio mayor que los que nunca estuvieron convertidos. El creyente con mayor conocimiento merece mayor castigo. A mayor luz, a mayor conocimiento, más condenación. Esto significa que cuando llegamos a ser hijos de Yahweh, no se nos está garantizando que vamos a ser siempre salvos hasta el final de los tiempos, porque nadie sabe quién va a perseverar hasta el fin. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La advertencia y las declaraciones con este sí condicional que hemos estado estudiando, todas enseñan la misma verdad. Los seguidores del Mashiach no tienen una garantía absoluta de que van a seguir siendo salvos como Yahweh hasta el fin. Los seguidores del Mashiach saben que tienen que renovar día a día ese sacrificio y ese compromiso con Yahshua. No hay cabida para la autocomplacencia. Nuestra seguridad eterna no va a descansar en una elección divina arbitraria de los salvos y los perdidos, sino que en nuestra elección diaria de renovar nuestro compromiso de fe con Yahweh. El problema más acuciante de la seguridad de la salvación no es si una persona ha aceptado todas las verdades bíblicas, sino la aceptación de estas verdades le da la seguridad de ser salva. Lo que hace acuciante es que existen muchas personas hoy día y en el pasado que piensan que son salvas cuando no lo son. Por ejemplo, Mateo 7, 21 al 23, Yahshua dice: no todo el que me dice Adón, Adón, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: amo, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La pregunta acuciante entonces para muchos es: ¿tengo realmente la seguridad de la salvación? ¿Está asegurado mi destino eterno? ¿Es real mi fe?
Hemos visto que algunas personas bien intencionadas, influidas por las enseñanzas calvinistas, tratan de atenuar el problema haciendo de la adoración un acto irresistible de Yahweh que escogió antemano a algunos para salvación y a otros para perdición. Algunos tratan de generar seguridad al negar que no se necesita ningún cambio en la vida para demostrar la realidad de la salvación. Esta enseñanza se contradice claramente con la declaración de Santiago 2:17, que dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. A la larga, las estrategias usadas para generar una seguridad en la salvación, enseñando una vez salvo, siempre salvo, pueden fracasar, porque no traen paz a las almas atormentadas. Lo peor de todo es que les dan una falsa seguridad, una falsa esperanza de la salvación a personas que no debían tenerla, porque nunca han experimentado los cambios de vida que muestran la realidad de la fe. Hasta aquí, hermanos, he visto como ustedes que la doctrina de la salvación incondicional intenta ofrecer la seguridad eterna de nuestra salvación, haciendo que esta última sea una decisión divina y no una elección humana. Hemos visto de comienzo a fin que la Biblia enseña que los creyentes no tienen una garantía absoluta de que automáticamente perseveraremos en la fe hasta el fin. En cambio, la Biblia enseña que los creyentes, por una libre elección, deben aceptar la provisión de adoración y renovar todos los días, diariamente, ese compromiso de fe con Yahweh que hicieron. Si bien no hay ninguna garantía que los seguidores del Mashiach nunca van a caer, las Escrituras nos están ofreciendo la seguridad de que nada puede separar a los confiados creyentes de Yahweh, aunque nosotros no tenemos garantía, aunque como creyentes nunca podemos llegar a jactarnos ni ser presuntuosos, podemos descansar en la seguridad que mientras sigamos a Yahshua en nuestras creencias y prácticas, nuestra salvación está completamente asegurada, por lo cual estoy seguro, hermano, que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a apartar del amor de Yahweh, que es en Mashiach, nuestro Adón. Romanos 8:38-39. El apóstol Pablo podía decir confiadamente: ¿qué pues diremos a estos? Si Yahweh es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Romanos 8:31-32. El hecho de que Yahweh no haya escatimado nada para nuestra salvación, ni siquiera su propio Hijo, nos da la razón para confiar en Él, y podemos descansar en esa seguridad de que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta aquel día cuando regrese Mashiach. Y en gran manera, nuestra vida en el Mashiach debe ser vivida en una tensión entre la incertidumbre y la confianza. No estamos seguros de nuestro destino final, porque no podemos estar completamente seguros que mantendremos una relación de fe con Mashiach, pero sin embargo podemos confiar en que Yahweh nos va a sostener, nos va a proteger y nos va a preservar hasta el tiempo del fin. Es un componente vital en nuestra vida que nos desafía todos los días a no ser presuntuosos y seguros de nosotros mismos, sino que depender de Yahweh y confiar en Él. Por tanto, hermanos, no perdamos la confianza que tiene gran galardón, sino que vivamos todos los días en la seguridad de que Yahweh es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24. La doctrina de una vez salvo siempre salvo es ampliamente aceptada por muchos cristianos actuales, porque los libera de su responsabilidad personal, los libera de la salvación eterna. A los cristianos se les enseña a creer que esta salvación eterna está asegurada, porque en gran manera depende de la elección de Yahweh y no del libre albedrío humano. Nosotros ya descubrimos en este estudio que la doctrina de una vez salvo siempre salvo es muy peligrosa, porque engaña a las personas a pensar que son salvas. La Biblia enseña claramente que Yahweh quiere que todo ser humano sea salvo, ya que ese sacrificio expiatorio de Yahshua es para toda la humanidad, no solo para unos pocos escogidos. La invitación y el llamado de salvación se extienden a todos. Este estudio de los versículos de la predestinación de Romanos 8:28-30 y Efesios del 3 al 14 han probado que la interpretación adecuada de estos versículos es que Yahweh predestinó que cada persona viva por la fe una vida santa, piadosa, sin tacha, sea escogida, justificada y en última instancia glorificada por Yahweh. Nuestra revisión de los textos comúnmente usados para apoyar esta doctrina de que una vez que los individuos son salvos siempre van a ser salvos ha mostrado y ha revelado que ninguna de ellas sustenta una creencia así.
Cuando nosotros prestamos atención al contexto de cada pasaje, su enseñanza concuerda con el resto de las escrituras, de que nuestra eterna seguridad de salvación depende de nuestra continua fe y confianza en Yahweh, que pueda impedir que Satanás nos arrebate de las manos de Yahweh. Pero si dejamos de ejercitar la fe y rechazamos la protección de Yahweh, Él no puede forzarnos a entrar al cielo. Nuestra salvación no se basa en una elección divina incondicional, sino en una aceptación humana del don de la vida eterna. Las advertencias, las aboliciones y las declaraciones con el sí condicional que hemos estado analizando y estudiando brindan un sustento para esta conclusión. Baruch Hashem, que hemos descubierto que todas ellas enseñan la misma verdad, que nuestra seguridad eterna de salvación no descansa sobre una elección divina arbitraria de los que se salvan y los que se pierden, sino sobre la expresión diaria de renovar todos los días nuestra vida en Yahweh, y solo los que perseveren hasta el fin, estos van a ser salvos. Y finalmente, hermanos, hemos visto que nuestra vida en Mashiach debe ser vivida en una relación entre la incertidumbre y la confianza. No estamos seguros de nuestra salvación y de nuestro destino final, porque no podemos estar absolutamente seguros de que continuaremos una relación de fe con Yahshua, pero podemos tener la confianza de que Yahweh nos va a sostener, que nos va a proteger y también Él nos va a preservar hasta el tiempo del fin. Tenemos un desafío a diario a no volvernos seguros de nosotros mismos y presuntuosos a la vez, sino que dependamos de Yahweh al confiar en Él y a obedecerle. En resumen, hermanos, la creencia popular de que una vez salvo, siempre salvo, no es una creencia bíblica. Te lo repito una vez más, no es una creencia bíblica y causa mucho daño en la vida de muchos cristianos en el mundo entero porque es engañosa. En vez de garantizar la eterna seguridad de salvación, a la larga está socavando la seguridad de la relación que no depende de una reacción divina incondicional, sino de una aceptación humana condicional del don de la vida eterna. Una vez salvo, siempre salvo, pero no siempre salvo con una definición de que pequemos vamos a seguir siendo salvos. No, somos salvos porque Yahshua murió por nosotros, siempre que permanezcamos en Yahshua. Si nosotros nos apartamos de Él, perdemos la salvación. Esto se llama apostasía y ningún apóstata tiene cabida en el reino de Yahweh. Que el Padre los sea bendiciendo a cada uno de ustedes y que Yahweh te dé shalom.